Bien, oficialmente comenzamos. Bienvenidos, mis hermanos, a este espacio Naval de Bendición, a la familia del chat de Retorno a Casa, a todos los que se están oyendo de diferentes países, Rafi González. Y el tema de esta noche tiene que ver con la pregunta que ya ustedes ven en pantalla. ¿En qué momento nos encontramos? Muchas personas están hablando, simplemente enciende las redes sociales y vas a encontrar muchísimas personas hablando, trayendo lo que ellos entienden en que es el momento profético que nos ha tocado vivir. No necesariamente eso es cierto y esto lo vamos a explicar. Eh, Hay muchos comentarios, muchos rumores que supuestamente el evento de Gog y Magog se acerca. He escuchado hablar hasta el momento de Armagedón, todas estas cosas, videos hechos con inteligencia artificial, donde hacen ver cosas que no son, otros videos donde para nada es Israel, no sé si ustedes lo han visto, pero aparece una multitud de personas que no están hablando hebreo, huyendo por unas montañas en un área desértica y los comentarios en estos videos de que Israel ha comenzado a huir al desierto y el Mesías está a punto de regresar. ¿Qué realmente nos dice la Tanaj? ¿Qué nos dice el pensamiento judío antiguo acerca de todas estas cosas que estamos viviendo? Más allá, todavía hay personas que están muy entusiasmadas de que realmente estamos entrando en el último tiempo final. Los tambores de guerra están sonando muy fuerte, muy fuerte. Como dije, muchos temerosos del Todopoderoso están bien entusiasmados con lo que ya casi es palpable. Y tengo unas palabras para ese tipo de hermanos que están muy eufóricos y emocionados para que se dé todas estas cosas. Pero inmediatamente vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos venido hablando en las últimas 2 semanas específicamente. Antes específico de que comenzara este ataque, habíamos tocado varios puntos que se están materializando. La pasada semana hemos venido mencionando acerca de la destrucción de la Gran Babilonia, lo cual, después de haber ponderado la evidencia, no cabe duda de que se trata los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo sé que esto es un choque para muchas personas que quizás nos están escuchando por primera vez, porque va en contra de lo que se ha enseñado. Pero hay que preguntarse, eso que se ha enseñado, ¿dónde tiene su fundación? Algunos dicen que Roma es esa Babilonia que va a ser destruido. Otros hablan de que no, trata de Arabia Saudita y otros países. Pero lo cierto es que Hashem está haciendo un llamado, según ya los textos que nosotros hemos visto, y todos están en el Tanaj, para que el pueblo judío y también la casa de Israel salga de esta Babilonia antes de la destrucción inminente. En Roma, en Arabia Saudita, apenas hay comunidades judías. Se describe esta Babilonia como el martillo del mundo. Y esto es en alusión al poderío militar, el cual Roma no tiene, el cual los saudis tienen cierto poderío, pero no como se está presentando en los textos que hemos visto en Ishayahu o Isaías, Jeremías. La diáspora más grande judía en el planeta se encuentra en Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando entre 6 hasta 8 millones de personas según los censos más recientes. Vamos a examinar por aquello de disipar cualquier duda con los que aún todavía hay personas que están pensando que esta Babilonia se trata de Roma, que se trata de todo este sistema que ha sido posicionado. Esto es sacado directamente, debo decir, perdón, de la comunidad de judíos en Roma. Y dice así.
Esto es un copiado exactamente, aquí no hay alteración para nada. Hoy en día Roma cuenta con una vibrante comunidad judía de aproximadamente 13.500 personas. Aunque la mayoría de los judíos ya no viven en el histórico barrio judío, en el gueto, la zona sigue siendo un centro cultural e histórico con una fuerte presencia judía. La comunidad mantiene un centro comunitario judío, JCC, como muchos de los que hay acá en Estados Unidos, una escuela judía, varios restaurantes y tiendas kosher, la Gran Sinagoga de Roma, el Museo Judío también se encuentra allí ofreciendo información sobre la historia y las tradiciones de la comunidad. Tome ese número, póngalo en su mente, 13.500 personas. ¿Qué tal? Arabia Saudita. Y esto es sacado del canal de noticias I-24. Y esto es lo que dice. Si bien en Arabia Saudita prohíbe oficialmente la práctica pública de religiones distintas al Islam, hay informes sobre una creciente, aunque discreta, comunidad judía compuesta principalmente por expatriados. Esta comunidad incluye personas que trabajan en diversos sectores, incluido el empresarial, y cuenta con un centro Chabad Lubavitch, en Riyadh, la capital. Algunos informes sugieren que hay alrededor de 15.000 judíos trabajando en Roma. Y esto es bien, bien importante que nosotros tengamos en cuenta que Hashem, que el Eterno, hace un llamado muchas veces en textos que ya presentamos semanas anteriores para que por favor salga de medio de esta Babilonia, pueblo mío. Hay un problema. El problema se llama la teología de reemplazo que ha enseñado el cristianismo, donde el cristianismo protestante o el evangélico ha sido el más fuerte que le ha dado a esto, hablando de que ahora la iglesia ocupa el lugar de Israel. Y sabemos que en Malaquías 3:6 Hashem no cambia. Hashem, hay un convenio específicamente con la casa de Judá por amor a David. Rab Shaul habla de esto en la carta a Roma en el capítulo 11 y dice asimismo, ha desechado Hashem a su pueblo. De ninguna manera es la respuesta. Así que tenemos un problema grave porque cuando se entiende que la iglesia cristiana ha suplantado a Judá o al Israel que está en la diáspora y se toma todo y se aplica todo lo que es de Israel se aplica al cristianismo de manera alegórica. Se nos olvida que el nivel paishá, el nivel literal, nunca cambia. Mire la población que hay, en su mano derecha están viendo, en Israel. En Israel se cree que actualmente hay unos 7.208.000 judíos. 7.208.000 judíos en Israel. ¿Y en Estados Unidos cuánto? 7.5 millones según el censo del 2022. 7.5 millones. Sabemos que después de estos del 2022, pues muchas personas se han ido a Israel. Quizás el número está más allá de los 208.000, de los 7 millones, pero aún así, todavía la diáspora judía en Estados Unidos es mayoría, la más grande en todo el planeta. Aquí en la pantalla ustedes pueden ver todos esos puntitos negros a través de todos los estados son la presencia judía en Estados Unidos. Hasta el 2022, donde nosotros estamos acá en la Florida, 2022 tenía 454.880 judíos. Y en los últimos 2 años, muchos judíos del área de Nueva York, Nueva Jersey, se han mudado para acá. Así que ese número es mayor. Mire California, 753.945, casi 1 millón. El área de Nueva York, ni se diga, New Jersey, todo lo que se conoce como Nueva Inglaterra, toda esa zona está llena de judíos. Y en casi todos los estados, si pueden ver el mapa, hay
presencia judía. Solamente en los que están más al norte y al centro es muy poca o casi nada, incluyendo Alaska con 960 y Hawái con 5625. Todavía no estamos contando algunos de los territorios que hay en el Caribe, como Puerto Rico, eh, Guam, por lo menos en Puerto Rico, si no me equivoco, eran menos de 5.000, eran unos 4.000 algo de personas de la comunidad judía, más sin contar todas las comunidades judías emergentes. ¿Qué son comunidades judías emergentes? Específicamente estoy hablando en el área de Puerto Rico. Son comunidades con familias que tienen ascendencia judía, ascendencia sefardí o ashkenazi, que han descubierto esa ascendencia, han hecho todo un proceso para retornar a lo que Roma le quitó y están constituyendo, están levantando pequeñas comunidades en diferentes lugares. Así que el número es mayor. Eso también puede estar ocurriendo en Filipinas por el mismo problema que hubo con los Anusim, etcétera. Pero según el mapa, estos son números oficiales. Mire cómo está la presencia judía en Estados Unidos. Citas importantísimos que nosotros debemos leer y estudiar, que tienen que ver con esta destrucción de la Babilonia. Jeremías capítulo 50-51, ya lo vimos en detalle. Revelaciones o Apocalipsis capítulo 17-18. Isaías capítulos 13, 14, 21, 22, 23, 24, 47, 48. Zacarías capítulo 2. Hay otros, pero estos son los más importantes. Obviamente el libro de Job. Vuelvo y recalco, para poder comprender todo esto, nosotros debemos pensar, tener en nuestra mente que no puede estar la teología de reemplazo, la teología que dice que la iglesia cristiana suplanta a Israel. Y eso se ha enseñado mucho y se ha dado muy fuerte con eso. Cuando nosotros entendemos el principio de lo que está escrito de manera literal, el Peshat no cambia. Los cuatro niveles de entendimiento según el judaísmo del segundo templo. El primero, que es el literal, el Peshat, nunca cambia, nunca pasa. Así que si nunca pasa, si nunca cambia, cuando se dice en los textos de Jeremías, de Isaías, sal de ahí, pueblo mío, en contexto está hablando con el pueblo que está en el momento. Luego, la profecía es dual, va en diferentes direcciones, pero vuelve a repetirse para el fin de los tiempos. Pero también se queda en el contexto que está hablando del pueblo, primeramente de judío, y luego un remanente de Israel que se encuentra dentro de esa Babilonia. Importantísimo. Si nosotros podemos tener fuera de nuestro sistema la teología de reemplazo y no simplemente leer textos Apocalipsis solo, algunas de las cartas del rabino Shaul de Tarso, algunos textos aislados de Ezequiel, Isaías, Zacarías o Joel, y vamos y contemplamos que toma tiempo, pero es necesario, toda esa literatura judía del segundo templo apocalíptica. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos a todos estos libros de los escritos del primer siglo, los escritos nazarenos, vamos a tener otro contexto totalmente diferente, totalmente diferente. Aquí les presento uno de dos volúmenes de la pseudografía a literatura apocalíptica, si la pueden conseguir. Esto lo pusimos o está puesto en el chat en PDF para que usted, si no tiene el acceso a comprarlo, también lo pueda ver. Pero es necesario que usted se siente a estudiarlo, al igual que el libro de Job y otros. Estamos tratando de resumir casi 2 años en todo esto. Entonces, una de las preguntas que nosotros es necesario que la formulamos y la repitamos una y otra vez. ¿Qué textos o qué literatura tenía como judío
Rab Shaul, sabiendo que era fariseo. Rab Shaul, que no va a inventar nada nuevo, tenemos que verlo desde el punto de vista fariseico, porque él se mantiene diciendo que él es fariseo. Entonces, contemplar tanto la Torá escrita como la Torá oral, que el fariseísmo la acepta como real. Esto también incluye la tradición. Aquí es donde el estudio también de la liturgia, que dicho sea de paso, la liturgia proviene del cielo. Examine ese verso, ese texto en Primera de Crónicas 28:13. Primera de Crónicas 28:13 dice, también para los órdenes de los sacerdotes y de los levitas y para toda la obra del ministerio de la casa de Hashem y para todos los vasos del ministerio de la casa de Hashem. Pero cuando dice el ministerio de la casa de Hashem, toda la obra del ministerio, ahí en hebreo, dice Melachat Abodad. Abodad, que aparece dos veces en el texto hebreo, está hablando del trabajo, el trabajo de la casa. Y ese trabajo de la casa también incluye la liturgia. Lo que a muchas personas no les gustan, detestan, se quieren apartar, obviamente porque primero no lo entienden. Y el problema que existe es que dentro de esa liturgia, como ya la mayoría de ustedes conocen, hay mucho material escatológico. Y estamos hablando de la liturgia tradicional, no estoy hablando ahora de la mesiánica. eh, Desgraciadamente la mesiánica, por no entender la liturgia, la editan y le remueven todo lo que uno debe estar leyendo. Entonces tenemos varias asignaciones porque tenemos que adquirir los matzorim, que son los sidurim para la liturgia de los festivales. No solamente adquirirlos, hay que estudiarlos. Y cuando llegue el momento, cuando llegue ese tiempo señalado, ese festival, en el horario correcto, porque tampoco es en el horario que nosotros entendamos que está, en el horario correcto, entonces seguimos al líder de la liturgia y contestamos al líder o el Shaliach Sibur, esa persona que la congregación ha escogido para que dirija los rezos, lo seguimos a él, le contestamos a él y ahí nos estamos envolviendo, estamos siendo parte de esa liturgia y de esos temas escatológicos, como lo va a ser el día de Rosh Hashanah, como lo va a ser Yom Kippur, como lo va a ser los días intermedios del festival de Sukkot, como lo va a ser también lo que nosotros encontramos en el Matzor de Pesach y hasta de Shavuot. Todos los festivales tienen escatología y esto es importantísimo. Y esto cambia todo lo que es la fórmula, porque entonces nos estamos perdiendo, si no lo estamos haciendo, de mucha bendición, información que es necesario que nosotros la aprendamos para poder entender también estos tiempos, los tiempos que estamos viviendo. Preguntas que no podemos olvidar. Y yo sé que vuelvo y repito esto todas las clases, pero hay muchas voces allá afuera que están, vamos a decir, errando, pero ellos entienden que están correctos porque eso es lo que se le ha enseñado. Y están llamando la atención, están alarmando a muchas personas por no conocer realmente los tiempos del Todopoderoso. No tener Torah. Y si no tienen Torah, tampoco tienen la liturgia. Tenemos que preguntarnos, ¿el pueblo de Israel, nuestro pueblo, tiene ahora mismo el control del monte del templo? La respuesta es no. ¿Conocemos exactamente cuántos túneles hay bajo el monte del templo? No. ¿Tenemos la novilla roja lista? No. Ni las cenizas también, mucho menos. ¿El Sanedrín funcionando con todos sus poderes plenos? Tampoco. Si la respuesta es no a todas estas preguntas, entonces aún
no hemos entrado en lo que se le llama los Heblei Mashiach o los dolores de parto del Mashiach. Por más información, en la mejor forma que se pueda presentar a través de las redes sociales o a través de diferentes congregaciones, aunque sean mesiánicas, nazarenas, raíces hebreas. ¿Por qué? Porque no se está estudiando la liturgia y se está estudiando tampoco la escatología judía. Y esto debe ser una gran prioridad en nuestras vidas. Todavía estamos en la recapitulación de la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de los pescadores y los cazadores que son mencionados en Irmiyahu, Jeremías, capítulo 16, verso 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Hashem, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán de todo monte, de todo collado, de todas las cavernas, de los peñascos. Hemos pasado ya la época de los pescadores. Eso no significa que se sigan pescando personas. Ahora estamos entrando o estamos por entrar, mejor dicho, a la época de los cazadores, los Saidim, como aparece en el hebreo. Bien interesante, investigamos la gematría del Saidim. Tiene que ver también con el Asaf, con el recogimiento, con preparar ese momento para recogimiento. Y esos cazadores están donde quieras. Hoy mismo, uno de los mayores líderes de Irán estaba mencionando que aún ellos no habían dado la orden para que se activaran las células durmientes que tienen en diferentes países, incluyendo aquí en Estados Unidos. Hace unas horas, el FBI sacó una notificación, un comunicado, para decir que estaban monitoreando muchos lugares por posiblemente células terroristas que están durmiendo y están a punto de despertar. Hace mucho tiempo que están acá. Eh, Hace 4 años atrás, la frontera sur de Estados Unidos estuvo abierta de par en par y por ahí pasaron miles de personas, no solamente de Irán, de Pakistán, mucho antes a este evento, en los años 80, también habían cruzado operativos de lo que era en aquel momento la ex Unión Soviética. Pasaron muchos operativos también, de la misma forma están durmiendo muchas personas, parte de lo que tiene que ver con la destrucción de esta Babilonia. Pregunta que no podemos, ya esto yo lo dije, sorry, aquí estamos. Tema de hoy, que obviamente es la continuación de la semana pasada. ¿Sabía usted que la destrucción de Elam, entiéndase que es Persia, ahí ustedes pueden ver el nombre antiguo de Elam, el cual conformaba en la antigüedad 3 diferentes reinos? Pero ¿conocía usted que justamente antes de la destrucción de la Gran Babilonia viene esa destrucción de Elam o de los persas, de los iraníes, del gobierno específicamente? Conocía que esto se sigue una secuencia. Hay un tema que se conecta con otro. Y antes de que llegue esta destrucción de la Babilonia, está justamente la destrucción de Elam, como dice el capítulo 51 de Jeremías. He aquí que yo quiebro el arco de Elam. Luego, dice, vinieron a destruir la Babilonia y capturaron a sus guerreros y le hicieron pedazos sus arcos, porque Adonai es un Elohim que a cada cual le da lo que merece. Así que está conectado la destrucción de Elam junto con la destrucción de Babilonia. No estoy diciendo que viene inmediatamente una de detrás de la otra, pero está muy cerca, muy cerca. Mucha oportunidad se le ha dado a Babilonia o a Estados Unidos.
Una de las cosas que se ha comentado en los últimos días por diferentes analistas de geopolítica, específicamente en Europa, es que la gente se pregunta, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con el presidente Trump que no actúa? Viendo la necesidad que está pasando en Israel y el presidente Trump se mantiene cruzado de brazos. No podemos olvidarnos que la semana pasada, cuando Israel comenzó el ataque preventivo, una de las primeras cosas que dijo el presidente Trump y dijo su oficina, incluyendo el vicepresidente, fue que él no mandó a Israel a atacar a Irán. Sabiendo que Israel es un país soberano que desgraciadamente se ha estado, vamos a decir, a veces pidiendo permiso a Estados Unidos para hacer sus movidas. Y ese ha sido siempre el problema con Israel desde la antigüedad, dependiendo de otros para protección. Lo vemos una y otra vez desde la antigüedad. Entonces, algunos analistas sugieren que el presidente Trump, retardando la ayuda hacia Israel, le está enviando un mensaje al primer ministro Netanyahu que él es el que manda en el asunto, que Netanyahu no puede tomar sus decisiones sin antes consultarlo a él. No me extrañaría que esto fuese así. Ya nosotros hemos visto en el pasado, cuando estudiamos el tema del falso Mesías y las características del falso Mesías en la figura de Absalón, el hijo de David, cómo el ego, cómo el orgullo era parte de la identidad del falso Mesías, del Leviatán, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que Trump es ese falso Mesías, pero eh, yo no descarto nada tampoco. Es importante, muy importante, que nosotros tengamos bajo observación todas estas cosas, todos estos puntos. Son muchos detalles y hay tanta información corriendo, información cierta, información que no es cierta, pero es tanta información que corre y que cambia de día en día que el ser humano se le olvida lo que pasó la semana pasada, los detalles. Se suele olvidar, eso es normal. Por eso es bueno que uno anote, por eso es bueno que uno lleve vamos a decir, un mapa para unir puntos, atar cabos. En el día de ayer, Irán, 18 de junio, un sismo de 4.2, específicamente donde está la base nuclear de Bushehr. ¿Por qué es importante esto? Porque mientras se está desgastando poco a poco todo lo que es el gobierno de Irán, todo lo que son las Fuerzas Armadas de Irán, que se cree que se ha neutralizado entre un 40, máximo 50%, donde algunos creen, algunos analistas creen que aún Irán no ha lanzado sus cohetes balísticos intercontinentales más poderosos. Y para un ejemplo de eso, mire lo que ocurrió en esta madrugada. Entonces, es posible que esta tardanza también, pensando como los malos, le están dando tiempo para que Irán pueda lograr tener su objetivo, obviamente, tener el arma. Algunos dicen que ya la tiene hace mucho tiempo. Sabemos que Hashem es el que va a guardar a Israel, que no importa lo que los persas estén pensando, no importa el mejor sistema que ellos puedan tener o estrategia que puedan tener, Hashem al final es el que tiene la última palabra. Pero tenemos que estar pensando de que no lo que se nos presenta en los medios noticiosos significa que sea así. Recuerde lo que hablamos la semana pasada, la administración de la realidad, cómo los medios se encargan de administrar esa supuesta realidad, cuando realmente lo que está ocurriendo tras bastidores es algo un poco diferente. Esto ocurre hace 2 días aproximadamente. El canciller alemán sorprende a Occidente y dice,
Israel ha estado haciendo el trabajo sucio por nosotros, pero no puede hacerlo solo. Le falta el armamento necesario. Los estadounidenses lo tienen. El 7 de octubre no habría ocurrido sin Irán. Tengo el mayor respeto por Israel. Si no lo hubiera hecho, el terrorismo iraní podría haberse prolongado durante meses o años, incluso con armas nucleares. Y sabemos que justamente hace unos cuantos días, en una convención con los G7 en Canadá, básicamente ya habían hecho una propuesta para un alto al fuego, el cual no fue aprobada por el presidente Trump, pero siempre hay un señalamiento hacia Israel. Muchos de ustedes no recuerdan cuando Israel en 1981, en la Operación Ópera, viajó muy lejos hasta Irak y destruyó el reactor nuclear que Saddam Hussein estaba construyendo en aquel momento, también con el objetivo de destruir a Israel. En el 2007, Israel destruye un reactor nuclear que los sirios estaban construyendo. Así que hemos visto que desde los años 80, 2007, esta madrugada también creo que se destruyó no estoy seguro si es un reactor nuclear o es algo similar que supuestamente no estaba en función allí en Irán. Si Israel no hubiera hecho estas movidas a través de los años, ¿qué hubiera pasado en el mundo con el terrorismo y específicamente de corte islámico? Mas, sin embargo, ¿qué hacen las naciones? Señalarlo, criticarlo y no ven la aportación en ese ámbito, sin hablar la inmensa aportación que Israel ha hecho al mundo entero en tecnología, en ciencia, filosofía. Usted lo menciona y ahí siempre está Israel. Un país sumamente pequeño, quizás del tamaño de Nueva Jersey, haciendo la gran diferencia. ¿Por qué? Porque Hashem siempre está con ellos, porque Hashem no abandona a su pueblo. Aquí ven en pantalla lo pequeño que es Israel, lo inmenso que es el territorio de Irán, la distancia que hay de un punto a otro. Y miren la expresión de creo que es ex general británico. Dice, control de los cielos, Israel logra en 48 horas lo que Rusia no pudo lograr en 3 años y medio. Las dos guerras confirman lo que los planificadores militares han dicho durante décadas sobre la importancia de la superioridad aérea. Esto también, dicho sea de paso, ocurrió en la guerra de los 6 días. Israel anunció que había obtenido la superioridad aérea sobre el oeste de Irán, incluido Teherán, 48 horas después del inicio de la operación León Ascendiente, un nombre que también es profético, un nombre que está vinculado con la profecía de Balaam o Bilam en el libro de Bamidbar, libro de números que estamos estudiando hace ya un par de semanas. Es importante porque los nombres no son escogidos al azar. Entonces, lo que Rusia no ha logrado hacer con Ucrania en 3 años y medio, Israel lo logró en 48 horas. Y esto lo está diciendo, vamos a ver, el mariscal del aire británico retirado Edward Stringer, quien supervisó la campaña aérea en Libia en el 2011 y dirigió las operaciones del Ministerio de Defensa británico. Así que esto lo está diciendo una persona que es bien conocedora del tema. ¿Por qué Israel logró eso? No es tanto porque los pilotos son los mejores o la tecnología es los mejores. Es porque simplemente Hashem pelea por ellos. Hay una anécdota de una operación que ocurrió, una operación de comandos en Israel en el 1972 o 73, no estoy seguro. Esto fue después del atentado de Múnich, Alemania, donde ellos estuvieron ensayando y preparándose para entrar y eliminar
a unos terroristas palestinos en Líbano y podían hacer todo el ejercicio en 2 minutos. Eso era el tiempo que ellos tenían, 2 minutos por reloj. Cuando ejecutaron la misión, tomaron el tiempo también y todo lo hicieron en menos de 30 segundos. Ellos mismos no podían creer lo que habían hecho, porque era imposible hacerlo en 30 segundos por las distancias que hay que correr y moverse. Pero Hashem es el que pelea por ellos, por Israel. Recuerde que Hashem levantó su mano y juró por su nombre el pacto que está sobre Israel. Entonces, es bien, bien interesante de que hoy en día nosotros vemos, y desgraciadamente dentro de la población Israel, cuando no se reconoce en el sector secular, que es la mayoría, que no se reconoce que Hashem es el que está peleando y le dan el honor, le dan la gloria a las capacidades que tiene el ejército y la tecnología. Cuando Hashem lo que está buscando primeramente es que le den todo el honor, todo el esplendor, toda la gloria a él. Y luego él va a hacer que Israel obviamente sea victorioso. Pero esto es algo que la casa de Judá debe ir cambiando. Se va dando cuenta, desgraciadamente, con el golpe, con el dolor, con situaciones muy difíciles. Mucha gente ya está abriendo los ojos. Mucha gente se está dando cuenta en estos últimos días de que milagrosamente Hashem ha guardado a su pueblo. Las muertes han sido mínimas para ver todo el despliegue que ha hecho Irán con los cohetes. Poco a poco se va levantando. Desgraciadamente, viéndolo por la parte dolorosa. ¿Y qué hace el mundo cuando Israel se defiende, cuando Israel hace las maniobras que nosotros estamos hablando? Cuando Israel, desde su fundación en el 1948, 5 ejércitos atacaron el día siguiente que Israel había declarado la independencia. El 10% de la población murió en ese momento. Mas, sin embargo, Israel, que era superado en armas, en personas, algo increíble, no dejó de existir. Hashem estuvo con ellos ahí. Lo mismo ocurrió en las otras guerras que vinieron, en la guerra de los 6 días, en el 67. Como todo esto, Israel peleando contra super ejércitos simultáneamente atacando, e Israel pequeñito en grupo, siempre ganando. Ya mencioné lo que había dicho la G7, las 7 naciones más poderosas, urgiendo a Israel que desescalara a Israel y a Irán. Hoy, al lanzar una de las bombas en el hospital, una bomba de racimo, una bomba que es solamente para, para ser utilizada contra tropas y está vetada por algunas de las regulaciones en el campo de batallas. No hay manifestaciones en la ONU oponiéndose a lo que hizo Irán. Pero si Israel llegaba a hacer esto, fuera totalmente lo contrario. Irán llama a la ONU para que detengan a Israel y puedan hablar con Trump y Trump hable con Israel para que todo se detenga. Y aquí está todas las direcciones donde yo extraigo esta información. Usted lo puede ir a corroborar. Hay un patrón que se repite una y otra vez. Es cíclico. Y es como el héroe se convierte en un villano y el villano se convierte en el héroe. Lo podemos ver después del 7 de octubre. 7 de octubre, por ejemplo, un año de sufrimiento inimaginable y habla de cómo todos los países estaban de acuerdo que Israel tenía el derecho de defenderse por lo que los palestinos habían hecho. Von der Leyen, esa es la que dirige la Unión Europea, von der Leyen, afirma que Israel tiene el derecho a defenderse de los ataques de Hamas, publicado el 7 de octubre del 2023. ¿Qué ocurre? Pasan un poco más de 2 años
o casi 2 años, mejor dicho, y estamos viendo en Estados Unidos, donde está el mejor amigo, supuesto mejor amigo de Israel, donde han comenzado a señalar a Israel desde la ONU, hablando del genocidio que está cometiendo Israel hacia los palestinos. Le voy a leer solamente una frase. Este último y vergonzoso veto de Estados Unidos, el más reciente de una larga lista, a Israel, da a Israel luz verde para continuar su genocidio palestino en Gaza. Ahora los pobrecitos son los palestinos, que son el cáncer de todo el mundo árabe. Pero los malos es Israel y los buenos son los palestinos. ¿Qué dice la Liga Árabe? La Liga Árabe, perdón, la Liga Antidifamación, Liga Antidifamatoria. Se registra 9.354 incidentes de agresión, acoso, vandalismo, ataques antisemitas en el 2024. Y esto representa, mire bien en las letras en negrillas, un incremento. Hay un incremento de 893% de ataques antisemitas en los últimos 10 años. 893% en el país donde la democracia es la que brilla, o eso es lo que se dice, donde todo el mundo tiene voz y voto, donde está el mejor amigo de Israel. Si en el país que se dice que es el mejor amigo de Israel hay 893% de incremento, ¿cuánto más en los que no son tan amigos de Israel? ¿Qué dice Rusia, China y Corea del Norte acerca de lo que está ocurriendo en Irán? Bueno, vamos a comenzar con Rusia. Como ustedes ya saben, Rusia, junto con una confederación de naciones, es llamada en el mundo escatológico judío como el Behamot. El Behamot, ese gran animal fuerte que habita en la tierra, el cual va a estar peleando y enfrentándose con el Leviatán, con la gran serpiente o dragón marina, que también representa a otra confederación de naciones. Rusia dice esto: advertimos a Washington contra este tipo de acciones e incluso contra que se especule sobre ello. Esto desestabilizará radicalmente toda la situación, dijo Sergei Rybak, viceministro de Exteriores ruso. ¿Qué dice China? China advierte a Trump por echar leña al fuego al conflicto entre Israel e Irán. ¿Qué dice Corea del Norte? El líder norcoreano Kim Jong-un declaró su apoyo a Irán en medio de la guerra impuesta por Israel al país. Teherán no está solo en esta lucha. El ejército norcoreano está en alerta máxima, enfatizó el líder norcoreano. ¿Qué dice Turquía? Erdogan defiende a Irán y dice que Irán tiene derecho a defenderse de todo lo que está haciendo Netanyahu. Erdogan ataca a Netanyahu, dice que él es la gran amenaza regional y apoya a Irán en su legítimo derecho de defensa propia. Llama a los ataques israelíes como Estado terrorista que quiere prepararse Turquía para un conflicto con estas tensiones que siguen escalando. Pareciera todo esto que, como dicen algunos, estallaría la Tercera Guerra Mundial. Quiero decirle algo a mis hermanos. Eh, las guerras mundiales tienen diferentes tipos de etapas. La última etapa es cuando vemos cómo todos los ejércitos de diferentes naciones entonces se involucran. Pero esto tiene diferentes etapas. Según lo que yo he visto desde el 2022,
el mundo entero ha entrado ya desde el 2022 en un conflicto mundial que va escalando cada día más y más y más. ¿Qué quiero decir? Que a mi entender, y lo que he visto también de otros analistas en geopolítica que conocen mucho del tema, ya hace rato que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. Lo que sucede es que es una guerra diferente, que es una guerra asimétrica. No es la guerra que nosotros nos bombardearon desde pequeños, cuando estaba el conflicto de la Guerra Fría contra la Unión Soviética o contra Cuba y todas estas cosas. Es un tipo de guerra totalmente diferente. Línea del tiempo escatológica. Bueno, mis hermanos, aquí es que esto se va a poner más interesante. Porque aquí es que donde nosotros podemos ver la prueba y darnos cuenta en qué momento nosotros nos encontramos. Como ya le mencioné, muchas personas en las redes sociales, y yo creo que son personas que están sinceramente equivocadas. Están tratando lo mejor de sus capacidades, como le enseñaron a presentar la línea escatológica dentro del pensamiento cristiano con la teología de reemplazo, de que esto está a punto realmente de explotar, de que ya estamos dentro de ese tiempo. Recuerde, mi hermano, que para la mente judía, la tribulación está cuando entra el nuevo milenio. Esos primeros 7 años del nuevo milenio son el tiempo de angustia o lo que se le conoce como Heblei Mashiach o los dolores de parto del Mesías. En la línea escatológica del cristianismo, los 7 años, como ellos le llaman, de tribulación, son 7 años antes de que culmine el milenio anterior, y ya cuando inicia el nuevo milenio es cuando el Mesías está aquí en la tierra. Dos formas totalmente diferentes de entender el tiempo final de la angustia de Jacob o de Heblei Mashiach. Para eso hay que calcular entonces en qué momento nosotros nos encontramos, qué almanaque se está siguiendo, cuál es el error de cálculo que hay y cómo los mismos sabios de Israel saben de este error de cálculos. La antesala para que inicie ese tiempo dificilísimo de los dolores de parto, perdón. Israel va a estar peleando en múltiples frentes, con muchos enemigos simultáneamente. El monte del templo es recuperado en ese tiempo, en la antesala, antes de que llegue Heblei Mashiach. Se comienza entonces la construcción del tercer templo y inmediatamente los arreglos para el altar. En esa línea del tiempo que ustedes tienen en pantalla, by the way, con el favor de Hashem, voy a estar en Puerto Rico. Posiblemente será a finales de agosto o comienzos de septiembre, a un seminario de 3 días de escatología judía en el pueblo de Aguadilla, con el favor de Hashem, en la congregación Beit Midrash Bnei Israel o Casa de Estudio Hijos de Israel. Le voy a dar confirmación de eso en las próximas 2 semanas. Pero si usted está en Puerto Rico, una islita pequeña, por favor, haga los arreglos para llegar allí y aprender todos juntos de la introducción al tema de la escatología judía. Los últimos 10 reyes de la casa de Judá son sumamente importantes poder estudiarlos, estudiar su reinado, estudiar su aportación, estudiar todo lo que ellos hicieron, porque nos describe cómo serán los 7 años de angustia o los dolores de parto del Mesías en la vida de todos y cada uno de estos reyes. El último séptimo año será los últimos 4 reyes.
porque los reinos son cortos, son muy cortos, y esto va a ir cambiando de un punto a otro. Esto es un tema totalmente que nos tomaría varios meses cubrirlo, pero con el favor de Hashem, ya lo hemos hecho en el pasado, volveremos a discutirlo más adelante. Bien, en estos momentos, en estos momentos, Israel está peleando en diferentes frentes. Esto tiene que ver con la antesala, lo que mencioné, que cuando llegue el momento de la inauguración ya de sea el altar o el templo. Algunos le pregunté en una ocasión a mi maestro Joseph Wood y él me dijo que el templo podía tomarse fácilmente 2 a 3 años en levantarse. No sé si hay el tiempo, si los musulmanes se aguanten tanto tiempo. Para esto deberían entonces haber recibido una eh, derrota extraordinaria, una humillación sin precedente que los deje aturdidos por todo ese tiempo. En estos momentos, Israel está peleando, tiene problemas en Samaria. Judea también hay problemas. Obviamente Gaza sigue, Gaza no se ha detenido nada de esto. Han muerto varios soldados en los últimos 3 días. Gaza sigue. Tenemos obviamente el frente con Irán. Tenemos la frontera norte con el Líbano, que aunque Hezbollah está, vamos a decir, más tranquilo, pero allí hay presencia, allí hay varias divisiones. Tenemos la frontera noroeste con Siria, tenemos en el monte Sirión, en el Hermón, perdón, tenemos las nuevas bases que se están colocando y cómo Israel está cubriendo un perímetro bastante grande por HTS, por el Estado Islámico, por los terroristas de Siria que se están moviendo en aquel lugar. Israel está dando protección a las comunidades drusas que están allá también. Ahora hay un nuevo frente que está próximo a abrirse. Y esto no lo están comentando nadie. Bueno, una sola persona y dentro de Israel, obviamente. Esta es la Arabá. La Arabá es la frontera más extensa que tiene Israel con Jordania, dividido por el mar, el río Jordán, muy extensa, muy grande. Según el segundo al mando de la brigada Barak, una brigada blindada de reservistas, Israel tiene información verificada de que efectivos de la Guardia Revolucionaria iraní, efectivos de los hutíes que vinieron desde Yemen y efectivos de milicias que favorecen a Irán, que se encuentran en Irak, se están preparando en esta frontera que es inmensa, vuelvo y digo, en la parte de Jordania, para una invasión terrestre a Israel. Esto lo dice el portavoz de la brigada Barak, Roy Shaposhnisky. Israel ha enviado ya, sacó de Gaza 2 divisiones blindadas de Barak para ubicarlas en la Arabá. No 2 brigadas, 2 divisiones completas, porque la información es fidedigna de que allí están apostados en el área de Jordania todas estas unidades de comandos, simplemente esperando una señal, una orden de Irán para comenzar. No se sabe si es hacer una invasión simultánea a gran escala o ir poco a poco haciendo atentados terroristas dentro de Israel. Aquí tienen a Roy Shaposhnik, que es el portavoz de la brigada Barak, dando esa información. Esta información se dio, si no me equivoco, entre domingo a lunes en el programa que tiene nuestro Moré Joseph Good junto con Gilad Travis. Ellos y él está dando, compartiendo esta información directamente a la cual nuestro Moré le preguntó si había entendido bien
y él le clarificó que sí, la información es de primera mano, directamente del ejército de Israel, de que esto está ocurriendo. O sea, estamos hablando de 7 frentes simultáneamente contra Israel. Es probable que la confianza en que nosotros vemos hoy en día a los dirigentes de Irán, de que ellos van a ganar, de que Israel va a ser derrotado y todas estas cosas que ellos dicen, eh, que ellos obviamente están contando con esa operación y con otras armas que aún no han logrado lanzar. Esto es otro motivo más por la cual nosotros tenemos que estar orando más que nunca. Irán ha dicho, y lo mencioné hace un rato, aún todavía las células que están durmiendo no están trabajando y van a trabajar porque esos son parte de los cazadores mencionados en Jeremías. Van a hacer su trabajo y ese trabajo va a ser para refinar también a todo el Israel que está aquí en esta nación, al judío que está, para que se alinee, para que los motive a salir del país. Porque eh, el llamado que está haciendo Hashem a Israel, a Judá, es que salgan de aquí antes de que llegue el momento de la destrucción. ¿Qué podemos esperar de Irán, familia? ¿Qué podemos esperar de Irán? Ya hemos visto que a ellos no les importa lanzar el arma que sea ellos lo que quieren es eliminar judíos. Tenemos que tener claro que el odio, la antipatía, todo lo negativo que siente el gobierno de Irán también está presente en los diferentes gobiernos islámicos en el mundo. Esto es una raíz espiritual, es similar al antisemitismo, eh, se vive en todo el mundo, está en ascenso, algo que viene directamente del infierno. Esto es Amalek. Amalek que se está levantando, quiere la aniquilación total de todo el pueblo, el pueblo del libro, perdón. Sobrepasa el entendimiento del ser humano y tenemos que vincularlo con la venganza de Esab o Esaú, que aparece en Génesis 27:41, donde Esaú dijo, se acercan los días de duelo por mi padre, entonces mataré a Jacob. Este deseo de venganza va en diferentes direcciones, porque nosotros sabemos que a través del tiempo, Esab se va también a transformar en Roma. Y por ahí viene otra línea de antisemitismo que la heredó la iglesia protestante, parte de Roma. No se nos puede olvidar que cuando Jacob regresa de Aram y se encuentra con Esab, el gran beso que le dio Sefer Torah, y los que han tenido la oportunidad de leer el Sefer Torah o de tener un Humash se dan cuenta que la palabra beso, que es la que está en pantalla, tiene 6 puntos. Esos 6 puntos, los escribas hablan de que los 6 puntos denotan también que había odio de parte de Esaf en ese momento hacia Jacob y que por lo que le había dicho a Shem, no recuerdo si fue en un sueño que tuvo, que tuviera cuidado de lo que le iba a hacer a su hermano y de todos los mensajeros que envió Jacob. Él sintió temor y no lo hizo, pero su intención era morderle el cuello y eliminarlo. Todo ese odio, toda esa sed de venganza, Esaf o Esaú la pasó a sus hijos, la pasó a Elifaz, que dicho sea de paso es el amigo de Job. Elifaz tuvo un hijo que no reconoció, llamado Amalek. Amalek, nieto de Esaú. Amalek que está siempre presente en todas las generaciones. Amalek que nosotros lo vemos a través de la Tanaj, que cada vez que el pueblo de Israel se aparta de la Torá, Amalek aparece y Amalek logra dominar muchas veces a la casa de Israel. Siempre está ahí, motivado siempre por ese odio.
la destrucción de los dos templos. Siempre estaban descendientes de Esaú envueltos en estos también. Por eso Hashem dice bien claro que él va a tener siempre una guerra con Amalek, por lo que hizo también a la retaguardia con Israel, pero que también no va a perdonar a Esaf. Y al final vamos a ver pelea contra Esaf. Esto es lo que está motivando también a todos los cazadores. Siguen con esta misión, la cargan en la genética. Es un odio demasiado profundo que tiene ya miles de años. ¿Qué podemos esperar de Irán? Creo que se ha disipado ya toda duda de que del ataque, después del ataque esta madrugada, y esto lo mencioné ya, de que el gobierno persa va a pelear con todo lo que tenga a su mano. Como habíamos examinado ya la semana pasada, el capítulo 51 de Jeremías, donde habla de esta destrucción del arco, se le va a romper el arco a Elam en su mano. Y todos los que han tirado algún día en algún momento de su vida con arcos, con flechas, y busquen en la historia, busquen en las um, literatura antigua de los ejércitos, qué ocurría cuando se rompía un arco en la mano de la persona. Usualmente moría. Entonces, el arco puede ser visto ya sea por los diferentes armamentos que tiene Irán o por esa arma nuclear que quizás ya tiene Irán y todavía está en los últimos toques, los últimos preparativos. El arco se le romperá. Irán no se va a salir con la suya. Hashem va a avergonzar a todas estas personas. Obviamente, la victoria de Hashem. Siempre. ¿Qué va a ocurrir después de todo esto? Recuerde que está justamente antes del evento de la destrucción de Babilonia. Como mencioné en la apertura de esta clase, hay muchas personas temerosas del Eterno que ansían, pero mucho, que llegue este tiempo. Y créanme que esto es un error. Que llegue este tiempo. Mi hermano, no será, es un tiempo como nunca lo ha vivido el planeta. Y estamos hablando de lo malo, como nunca se ha vivido en el planeta. Entonces, por más que uno diga, me voy a preparar, voy a hacer esto, puedes tener un bunkers en tu casa o en un bosque, puedes tener la comida del mundo para almacenada, puedes tener las armas que tú entiendas eh, con municiones increíbles, puedes tener un equipo contigo que te apoye en todo lo que vas a hacer. Esa no es la solución. Eso te podría mantener vivo quizás por un corto tiempo. La solución es seguir los pasos reales de nuestro Santo Maestro Yeshua. La solución es estudiar cómo pensaban nuestros hermanos judíos hace 2000 años atrás, 2500 años atrás aproximadamente, sobre este tiempo final. La solución es estudiar la liturgia que está conectada directamente con el templo. Ver lo que vieron los estudiantes directos de nuestro Santo Maestro Yeshua. Lo que entendieron cuando él le traspasó el mensaje, cómo ellos conectaron esa información. Toda esa información, como lo dijo también nuestro maestro Joseph Good, y vuelvo y lo repito, dijo, tú necesitas entender la escatología judía y conocer los tiempos desde esa perspectiva para prepararte para ese momento y entenderlo y conozcas ya cómo acercarte a Hashem. Necesitas escuchar la voz de Hashem. Pero si no sabes buscarlo, si no conoces cuáles son los escalones para llegar donde Hashem, las personas van a estar bien turbadas, bien nerviosas, porque lo que a ellos le enseñaron, basado en la escatología del otro campamento, basado en la teología del reemplazo,
no está saliendo y va a haber mucha confusión. Por eso es tiempo de que usted se prepare, busque, indague en qué consiste todas estas cosas. Nuestro Ribi Hakadosh Yeshua Mashiach dice en una sección de las cartas nazarenas: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Si yo he vencido el mundo, ustedes lo pueden vencer. Y eso se puede traducir: si yo he vencido el Yetzer Hará, inclinación al mal, ustedes lo pueden vencer. Pero necesitas colocar cuáles son tus prioridades. Necesitas eliminar, vamos a decir, quizás muchas cosas que están robándote el tiempo. Esta destrucción de Elam, Jeremías 49:35, y luego la destrucción de Babilonia en Jeremías 50:23. Dice: Babilonia, el martillo más poderoso de toda la tierra, queda roto y hecho pedazos. Babilonia queda desolada entre las naciones. Les mencioné que existe un patrón secuencial, que estos relatos no están allí por casualidad, están ahí con un propósito. Hay un significado de por qué se colocó primero la destrucción de Elam y luego entonces la de Babilonia. Solamente los entendidos se dan cuenta de todas estas cosas. Y todo esto tiene que ver también el entendimiento con la obediencia a Hashem. Si eres obediente a Hashem, haces lo que dice realmente la Torá, y ahí tienes que examinar qué es lo que te dice la Torá. Y vas a comenzar a alinearte y vas a comenzar a escuchar de Hashem. Pero obviamente hay que pagar un precio. Ese tiempo, lo que ustedes ven en pantalla, los Yamim Noraim, los días de asombro, el día que va desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, 10 días hay entre medio. Esos días intermedios es que el mundo judío ashkenazi, la judería europea, incrementa la oración pidiendo misericordia por 10 días. El sefardí lleva 30 días ya hasta Rosh Hashanah buscando la misericordia del Eterno. El ashkenazi lo hace en esos 10 días, los famosos Selijot, la búsqueda de Todopoderoso. Cuando llegue ese momento de Rosh Hashanah, recuerde, ahí marcará el principio del año, pero marcará el año 6001, marcará el inicio de la angustia de Jacob, y también será el levantamiento o la resurrección de los justos, de los Salequim. Se llevará a cabo la coronación de el rey Mesías en el cielo. Iniciará la boda. Y los que son encontrados justos en el libro de la vida serán entonces removidos en el Azaf para ser partícipes de ese momento. Los que se han encontrado indecisos, entonces tendrán que esperar todo el resto de la angustia de Jacob, pasar la purificación, y esa purificación será muy dolorosa. Pero al final, ya a mitad de año específicamente, cuando estemos en la misma mitad, entonces habrá muchos de esos que fueron encontrados indecisos en el primer año, que son encontrados como justos, como nuevos sadiquins. Y estos tendrán también participación. Estos serán los que estarán huyendo de todo el sistema del Leviatán. Muchos detalles que hemos cubierto, que no los voy a tocar ahora. Lo que nosotros estamos hablando, estos eventos que vemos que posiblemente ocurran muy pronto en Irán, suceda algo. Hoy mismo, hace 2 horas atrás, creo, quizás menos, Israel había comenzado un fuerte ataque con bombas anti-bunkers, destruyendo los bunkers. Supuestamente habían dado en algunos bunkers donde se cree que podría estar
el líder Khamenei de Irán, pero todavía nada de eso ha sido confirmado. Pero sí estamos viendo que Israel ha incrementado hace unas horas todos los ataques después de lo que ocurre esta mañana. Algo debe ocurrir para que Israel tome el control del monte del templo y así comenzar a arreglar el terreno, limpiarlo, investigarlo. Debe aparecer la novilla roja. No sé cómo va a ocurrir eso. Quizás tengan una escondida y por seguridad no la han revelado. Debe llevarse a cabo su incineración para así luego se le dé la limpieza, la purificación a todo lo que es el terreno del monte del templo. Entonces dar inicio a levantar lo que es el altar, la construcción del santo templo. Estamos cerca de Rosh Hashanah y siempre que viene esta fecha de Rosh Hashanah nosotros debemos estar bien pendientes de todas estas cosas. Para nosotros, los que hemos creído en Hashem a través de nuestro santo maestro Yeshua, los que seguimos los pasos, o dicho de otra forma, los que seguimos el judaísmo de Yeshua, entiéndase que el judaísmo de hoy en día se ha distanciado un poco del judaísmo del segundo templo por todas las amenazas, todos los retos, todo lo que ha enfrentado el pueblo judío, la dispersión, y ha tenido que reinventarse una y otra vez. El objetivo de nosotros, como dice Pedro o Kefa en Hechos 3:21, antes de que venga el Ben Adán, el Hijo del Hombre, todo se tiene que restaurar como lo era en el principio. Se tiene que dar esa restauración en todos los que reconocen a nuestro Santo Maestro Yeshua como Mesías. Volver a ese principio, al segundo templo, a esa congregación, ese grupo originario. A eso es que yo me refiero cuando hablamos de vivir como Yeshua, caminar como Yeshua o vivir el judaísmo que Yeshua enseñó. Nosotros sobre nosotros recae un peso increíble para actualizarnos en un sinnúmero de temas, como ha dicho nuestro More Rico muchas veces, el tema del templo. Y yo le añado, hay prácticas que corresponden cuando el templo se levante, que en mi opinión es necesario que uno las practiques como ensayo. Como ensayo, imagínense cuánto material nosotros necesitamos poder entender y vivir para todos estos eventos. Y no queda tiempo, mi hermano. No queda tiempo. Ciertamente estamos en un momento histórico. Esto lo estamos escuchando ya hace un tiempo y yo creo que es así. Creo que es necesario apoyar a Israel más que nunca, apoyarlo en todos los aspectos, en todo lo que se pueda, apoyarlo financieramente también, apoyar a todos los maestros que se dan la tarea de educar al pueblo en diferentes temas, porque con lo que nosotros estamos contando con ese tiempo es demasiado corto y ya está siendo contado. El tiempo de invertir por instrucción fidedigna, responsable y real es este tiempo donde nosotros estamos ahora mismo. El mundo está lleno de personas con muchas buenas intenciones, como ya yo he mencionado, pero están extraviando a masas. Y no solo por no seguir Torah, también por desconocer el pensamiento judío del segundo templo, todo lo concerniente al tiempo y al fin, como nosotros lo hemos ya comentando en ya casi 2 años ahora en agosto. Así que, hermano, es tiempo de que usted tome decisiones reales y se comprometa con el Todopoderoso y se comprometa con usted mismo y se comprometa con su familia, porque ¿para cuándo lo va a dejar? No es tiempo de tener miedo. No es, esto es contrario a lo que uno se percibe allá afuera. No es tiempo de tener miedo. Todos los hijos de Israel a través de la historia, en el tiempo difícil,
En los tiempos cuando se creía que todo se había perdido, ahí era el momento de actuar, ahí era el momento de pelear. Como dice David en uno de los salmos, él adiestra mis manos para la batalla. Y cuando David dijo eso, lo dijo en sentido literal. Él no estaba espiritualizando nada del texto. Él lo estaba diciendo con convicción en lo literal. Y Hashem no ha cambiado. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros también debemos decirlo y creerlo de manera literal. Mire el pueblo, la casa de Judá. Mire la casa de Judá. Hombres, mujeres, todos pasan por servicio militar. ¿Por qué? Porque el enemigo, de lo contrario, va a atacar y él no va a discriminar. Hay que educarse, hay que prepararse en todos los aspectos. Así que usted tiene que tomar decisiones y usted tiene que sacar el temor y el miedo. Como dice, Hashem echa fuera todo temor. Así que usted necesita estar decidido. Recuerde que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, hay un texto, una parte en Shemot, en Éxodo, que dice, y salieron armados. Y tiene que preguntarse por qué. ¿Acaso no iba la columna de fuego de noche y la nube de día? ¿Acaso las naciones que estaban alrededor en esa travesía no veían a la distancia esa imponente nube o la columna de fuego? ¿Acaso no veían una formación militar marchando a través del desierto? Pero fueron atacados con el malach de Hashem, el mensajero de Hashem, dirigiendo al pueblo. El pueblo fue atacado y el pueblo tuvo que pelear en muchas ocasiones. La historia es cíclica. La historia se repite una y otra vez. La historia está ahí, no solamente para que veas lo que ellos vieron, sino para que te prepares, porque eso es lo que vuelve a repetirse en el futuro. Lo dice 1 Corintios 10, Rab Shaul. Lo que vivieron nuestros antepasados en el desierto es admonición de lo que viene en el futuro. El problema es que siempre se toma de manera espiritualizada, que es lo que el cristianismo ha hecho. Cuando lo literal nunca deja de ser. Nunca. Así que, ¿qué vamos a hacer? Incrementar el tiempo de oración. Eso significa reducir el tiempo en redes sociales o en televisión o en cualquier otra cosa. Educarse. Pasar tiempo de calidad con Hashem. Porque necesitas escuchar de Hashem. Y no depender o del pastor o del rabino o del moré. Necesitas tú escuchar directamente de Hashem. Así que mis hermanos, como uno dice, el balón, la bola está en su cancha. Usted tiene que tomar decisión. Y la decisión es ya. Si usted cree que ha sido de bendición esto que le hemos presentado y nos quiere apoyar, Baruch Hashem, que hay diferentes formas que puede apoyarnos, ya sea por PayPal, Zelle o Cash App. Vamos a las preguntas, vamos a las respuestas. Así que mis hermanos, vamos a ver, tengo aquí en el chat varias preguntas y voy a leer primero las preguntas del chat y luego entonces voy a darle la oportunidad que usted abra el micrófono. Mi pregunta dice, cuando dice que hay que estudiar la liturgia, ¿quiere decir que no hay que moverse ni guardar alimentos? Entonces, ¿qué dice la liturgia que habrá que hacer? Gracias, Shalom. Bien. Yo no dije que no había que guardar alimentos, ni había de echar eso a un lado. No, eso también hay que hacerlo. Pero más que eso, para conocer las sazones del tiempo donde nosotros estamos ahora mismo, ¿dónde lo vamos a aprender? Ahí es donde entra la liturgia, porque la liturgia tiene muchas lecturas escatológicas de cómo se percibía el fin de los tiempos. A eso me refiero, a estudiar la liturgia así y luego de estudiarla así, cuando llegue el momento del festival, hay que hacer lo que dice esa liturgia.
pero no es descartando tampoco lo otro. Lo otro sí va a funcionar en un momento dado, pero más que nada, escuchar la voz del Eterno. Bien, ahora sí, abro la oportunidad para que usted, doy la oportunidad para que usted abra su micrófono y pregunte directamente. Mi hermana Denise, adelante, shalom. Aún está el micrófono cerrado. Shalom, More. Shalom, Gracias hermanas. por su Saludos. tiempo. Espero que esté bien. Hashem le bendiga. Amén, amén. Yo anoche estaba estudiando uno de sus otros videos sobre Gog y Magog y me hice esta pregunta. Con los tiempos como están, así como el tiempo que dijo de Jeremías en el tiempo en que estamos, ¿podría podría ser una opción de que si cayera un misil o algo ahí donde está el monte del templo y eso se quemara, o sea, se quemara los árboles, se quemaran todo eso, ¿no sería un tipo de purificación y ahorraría el tiempo para sacar todos esos árboles y todo y limpiar? Podría ser, pero aún así necesitamos la ceniza de la vaca roja. Se necesita sacar de allí una sepultura que hay de creo que es el tatarabuelo del rey de Jordania de estos momentos. O sea, hay que buscar. Podría ser que si cayera algo, pues eliminara lo que está allí y los árboles, pero aún así hay que remover todo eso y preparar el terreno. Ahora, no debemos olvidar que el evento de Gog y Magog es un evento que, desde el punto de vista judío escatológico, se sitúa entrando el cuarto año de la tribulación o de la angustia. O sea, a finales ya de los 3 años, digamos que ya para verano, julio, entrando agosto, deberíamos ver una gran movilización de el Behamot, entiéndase Rusia, su confederación, los cuales son denominados también como Behamot, tiene diferentes nombres desde el punto de vista judío. Entonces, haciendo esta invasión, porque el gobierno de Israel ha anulado el convenio que había firmado el año anterior con Behamot. Tenemos que ver cómo los convenios se van moviendo y ahí es donde la vida de los reyes, los últimos 10 reyes de la casa de Israel, entra en acción. Según lo que pasó con esos reinos, lo que pasa al final de esos 7 años. Hay unos paralelos increíbles. Entonces, no debemos olvidar que el primer año, nosotros vamos a ver en la inauguración del 6001 un gobierno de derecha, amante a la Torah, un gobierno que se va a vivir por la Torah. Pero ese gobierno no va a durar mucho tiempo, sino que al año siguiente va a cambiar por un gobierno totalmente opuesto de izquierda, anti-Torah. El templo sigue en función, el templo sigue funcionando ya desde el primer año. Los dos testigos entran en acción desde el primer año, enseñando Torah y todo lo que es concerniente a la Torah con detalles y hablando de realmente también de quién es el verdadero Mashiach. Segundo año entre este gobierno, ustedes saben que en Israel, si no tienen los suficientes votos, el gobierno se desbanda. Y lo hemos visto en los últimos años. Eso mismo ocurre en esos primeros 4 años específicamente. Segundo año, gobierno totalmente de izquierda. Ese gobierno va a hacer entonces un convenio con el Bejamot, porque el gobierno primero de derecha, pro Torah, de ese primer año, había firmado un tratado de protección con el Leviatán. Recuerden, el Leviatán, Confederación de Naciones que provienen de Europa. Leviatán también se le conoce como a ese líder que emerge, pero ese primer año, ese líder no es visto como
el Mesías prometido ni nada por el estilo, eh, sino que va a querer ser como el Mesías prometido para el año número 3 y medio al cuarto. Muchos eventos cambiantes. Ese año, primer año estoy hablando ahora, el año 6001, se firmó el pacto de protección, porque el que le daba protección a Israel fue destruido. Estamos hablando de la Babilonia, estamos hablando de Estados Unidos. Fue eliminado completamente del tablero. El mundo quedó en shock, el mundo quedó que no sabe qué va a hacer ahora, todo se alteró. Entonces, inmediatamente Israel busca firmar un pacto de protección que, en opinión, según lo que nosotros vemos en estos primeros reyes de Israel, se firmaría el día de Yom Kippur de ese primer año. Luego que tenga ese convenio de protección, tanto Europa, entiéndase, Leviatán, con el Behamot, van a estar en una guerra por 3 años y medio. Y muchas veces el Behamot va a estar dando indicios de que está ganando. Segundo año, las personas de izquierda de Israel se van a levantar un gobierno que es anti-Torah, el templo sigue funcionando, hacen pacto con Behamot. Tercer año cambia el gobierno, pacto de derecha, pro-Torah como nunca antes, más fuerte que el primer año. Empiezan a arreglar todo, empiezan a limpiar todo, el pueblo entra en una dirección más a la Torá, pero el Behamot tampoco está contento por el pacto que han roto y el Behamot quiere entonces cobrar, vamos a decir, su venganza y comienza a ensamblar este gran ejército para la destrucción o la invasión, mejor dicho, de Israel, el cual va a ser destruido cuando entra el año 4, entrando el año 4, específicamente para el tiempo de Sukkot, es destruido completamente este ejército que invade y logra avanzar por muchos lugares en Israel, pero cuando está a punto de llegar a Jerusalén es destruido. Eso es año 4. Año 4. Eso no va a pasar el primer año ni nada por el estilo. Como hemos dicho, todas las batallas que se van a estar llevando a cabo. Mencioné a Megiddo, Armagedón. Todo esto es para el año 6. Tampoco Armagedón es la última batalla, sino es la que abre el año 6. Última batalla es batalla de Jerusalén. Y todos estos detalles tienen su explicación y se tardan varios meses en abundar en todo esto. Pero esto es a grandes rasgos cómo se va viendo todo el panorama. Espero haberle contestado, hermana. Tercera pregunta. Adelante, hermano Nelson. Adelante, Shalom, con la pregunta. Ok, shalom, mis hermanos, saludos, buenas noches. Hermano, mi pregunta es, eh, usted muchas veces ha dicho que esto es un plan muy bien fraguado, muy bien armado. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Toda esta situación mundial que se está viviendo, específicamente con el tema de la Agenda 2030. Entonces quiere decir de que todo lo que se ha armado es simplemente es un distractor, porque todos estos países que han estado apoyando, y no quiero entrar en detalle específicamente, pero que a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le están diciendo bueno, ¿ok? Este, Al final entonces es que detrás de todo esto está metido estos gobiernos cuando quieren es dominar
y someter y subyugar al resto del mundo, porque evidentemente, hermano Rafi, aquí todos estos países que están a favor del aborto, a favor, digamos, de cambios de sexo, etcétera, etcétera, son entonces anti-Torá, ojo, y todo esto, y estos mismos países también apoyan también a estos grupos radicales islámicos, sin ellos saber que, que después, cuando supuestamente ellos se lleguen a instaurar en un gobierno, por los primeros que van a ir van a ser por ellos mismos. Entonces quiere decir que esto simplemente son distractores para que esta gente siga avanzando en su proyecto de conquistar al mundo, por decirlo así. Mira, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la agenda LGTB, qué sé yo qué, y, y esa línea que es la que ha promovido mucho aquí Estados Unidos y Europa, es parte de lo que es el sistema del Leviatán. Si notas, Rusia, obviamente Irán y los chinos en su gobierno, en su mentalidad comunista, están anti homosexuales y anti-abortos también, por lo menos Rusia. O sea, hay unas características que están definiendo a eh, estos dos grupos de naciones. Lo que está acá, que permea, es todo lo que este sistema del Leviatán, que ha ido posicionándose poco a poco, eh, ha ido promoviendo. Y ha ido promoviéndolo también a cambio de ayudas económicas, ayudas militares y todas estas cosas. Y esto es otra más que se le pone en contra de esta destrucción de la Babilonia que viene. Pero toda esta agenda pues va a ser parte o es parte de Europa y va a seguir fomentándose todas estas cosas. Cada grupo tiene sus distinciones y no podemos como que confundir uno con el otro. Esto es un híbrido, recuerde, la bestia que era, pero ya no es. Tiene muchas características del pasado, pero también ha evolucionado y se presenta ahora con, eh, vamos a decir, múltiples caras, con cosas del pasado y cosas nuevas, incluyendo que no podemos dejar pasar por alto el tema de la inteligencia artificial. eh, Muchas cosas que están ocurriendo. No sé si tú recuerdas en los años 90 aquella película que era de ciencia ficción. Bueno, fue los años 80 y luego los 90. El famoso Terminator, donde se veían unos robots humanoides y luego se veían unos robots que eran en líquido, metal líquido y todas estas cosas. Eh, Todo eso en la inteligencia artificial está avanzando. Hace poco sacaron unos descubrimientos de realmente un metal líquido, así, que cambiaba de forma, y de una piel sintética que se regeneraba y todo se podía colocar dentro de todos estos nuevos robots con inteligencia artificial. O sea, estamos hablando exactamente como Skynet y todas estas cosas. Lo que se vio en películas desde los años 80, o quizás que comenzó desde mucho antes, es lo que está motivando a todos estos científicos, pero es parte de todo este juego de ajedrez de lo que vamos a ver. Así que es mucho más de lo que nosotros se nos está presentando hoy en día. Espero haberte contestado, mi hermano. Entonces, hay una pregunta aquí y dice, ¿qué hay de cierto que Irán dice que Estados Unidos es el que representa al continente americano y por ende, si va a atacar, puede atacar cualquier parte del continente americano? No sé, no he escuchado eso, no sabría decirte. Hay países que están aliados, sí, con Estados Unidos, pero no creo que todos. No, no, no sabría, no sabría. Sí, puede ser que ataque intereses americanos que hay. eh,
diferentes lugares, pero no puedo precisarte. ¿Qué países forman el Behemoth? Bien, obviamente tenemos Rusia, eh, los chinos, Corea del Norte, ahí estaba también involucrado Irán. Vamos a ver si qué pasa con esto. Hay un grupo que se llama el BRICS, que es de orden económico. Eh, no sé si ellos van a formar parte de todo este eje. Pero hasta el momento, viéndolo así, tenemos a China, que China también, dicho sea de parte, son los reyes de Oriente, que al final de los tiempos, como Behamot es derrotado, se va a unir por un corto tiempo con el falso Mesías, con el Leviatán, y cuando, vamos a decir, ellos tomen control de lo que quedó en Medio Oriente, entonces van a comenzar las divisiones y van a comenzar nuevas guerras entre ellos. Eso es una guerra para el año sexto, abriéndose con Armagedón y cambiando de bando y viéndoselas bien difícil, y son los que van a estar peleando al final hasta que aparezca en escena nuestro Santo Maestro. eh, que ya esto es otra historia, pero hay muchos detalles y no le puedo dar estos detalles porque toman semanas y quizás meses. En uno de los sidur de las festividades hay una receta de semilla para sobrevivir durante los días de hambruna. Estoy buscando y no lo encuentro. ¿Sabe si tiene alguna referencia a esto? Salud. Eh, Recetas de semillas solamente la he visto en Rosh Hashanah, basado en la cena ritual que se hace cuando se recibe ese nuevo año. Es lo único que yo he visto con recetas de diferentes tipos de semillas. Fuera de eso no los he visto y yo los he leído todo. No soy un experto en todo, pero que yo recuerde que te hable de semillas, el de Rosh Hashanah. ¿Brasil entraría en este grupo? Es probable que Brasil sea parte del grupo de los Behamot. Es probable que sí. Y Brasil es una superpotencia también. Bien, siguiente pregunta. Mi hermana Mari del Negro, doctora Mari del Negro, adelante, Shalom, Moraz, ¿cómo está usted? Shalom, More, shalom, un saludo de aquí del sur de la Florida. Gracias, mi More, hermana, qué una, bueno escucharla. qué bueno escucharlo a usted siempre. More, tengo entendido que el único país árabe que participó en este operativo aéreo contra el ataque de Irán ha sido Jordania. Y me llama la atención puesto que Jordania es un país que está, vamos a decir, justo en el medio entre lo que es Israel y lo que es Irán. ¿Cuál es la posición actual que está teniendo Jordania al respecto? Porque la verdad debe ser un poco complicado para Jordania y creo que ah, creo que entraría pues en un dilema en este caso. ¿Qué opinión tiene o qué información tiene al respecto? Bien, esto es una información que me pasé por alto, la tenía aquí preparada, pero se me fue. El rey de Jordania fue en estos días, hace 2 días atrás, si no me equivoco, a hablar en el Parlamento Europeo, hablando sobre Israel y sobre la expansión que tenía Israel y que esto representaba realmente una amenaza para toda la región. Eso fue hace un par de días atrás solamente, la información sale en Disclose TV. Creo que aquí está, sí, aquí está el Parlamento Europeo y donde el rey está hablando. Yo leí la información, pero también lo escuché a él hablando, exponiendo todo esto. Como bien dijo usted, Jordania ha estado interceptando misiles, sus aviones de combate y helicópteros de combate han estado también neutralizando amenazas.
Hay un problema en Jordania y es el siguiente. Jordania no tiene un ejército muy grande. Es pequeño, es sofisticado, muy bueno, muy bien preparado. Yo he visto algunos de sus drills que ellos hacen, militares y tácticos, y están bien preparados. Hay bases militares en Jordania. El problema es que el 70 a 80% de la población de Jordania no son jordanos, son palestinos. Y estos palestinos obviamente están en contra, muchos del gobierno de Israel por todo lo que está ocurriendo. Ellos son palestinos que están viviendo allí como refugiados. Entonces, vamos a colocar a los palestinos un momento al lado y vamos a trabajar con el 20-25% de la población jordana, que son descendientes de los ismaelitas o de los árabes sauditas. Estas personas trabajan con clanes, se dirigen con clanes. Al rey de Jordania le da apoyo el clan más fuerte que domina en esta región, y el clan se ha dicho ya hace ya varios meses que ha visto un poco débil al rey jordano en cuanto al tema de los palestinos. Dicho sea de paso, la esposa del rey es palestina. Entonces, si esto sigue así, se cree que esta familia, este clan, le puede retirar la confianza al rey. El rey, aunque sea rey, si no tiene el respaldo del pueblo, está en problemas. Y colocar entonces otra persona en el poder que vaya de acuerdo a su mentalidad. La frontera más frágil que tiene Israel ahora mismo, supuestamente era la más pacífica por muchos años, es Jordania, la puerta de atrás de Israel. Pero ahí, según sale hace unos días atrás, es donde se encuentran también las unidades de la Guardia Revolucionaria, milicias proiraníes que son de Irak y hutíes que han llegado hasta allá con un buen plan, listos para invadir Israel. Entonces, no sabemos si lo que tiene Jordania como fuerza de ataque, como ejército, puede enfrentar esa amenaza y también simultáneamente un levantamiento de la gran población palestina que ellos tienen. Así que el rey a veces juega como que está de parte de Israel, a veces no. El rey supuestamente él dice que él es el custodio de lo que es el monte del templo y de el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Ese territorio no se nos puede olvidar que estuvo bajo protección jordana, fue parte de Jordania hasta que lo perdieron en la guerra de los 6 días, pero desgraciadamente ellos siguen teniendo el control del monte del templo. Entonces, algunas personas han sugerido que tanto Jordania como Arabia Saudita y como algunos países de Emiratos Árabes de frente dicen una cosa para que la población islámica esté tranquila, de frente hablan en contra de Israel, siguen proliferando ese odio grande hacia Israel, pero por debajo de la mesa le dicen a Israel, haz lo que tienes que hacer, hay que salir de esta amenaza. Ya hemos visto cómo Arabia Saudita ha abierto los cielos, ha apoyado también a Israel. Arabia Saudita son directamente los medios hermanos de nosotros. Y también podemos decir algo similar de los que están allá en los Emiratos Árabes. Ah, los jordanos, hay que ver, porque no son de confianza. No son de confianza y tenemos una frontera muy delicada. Muchas cosas pueden pasar, muchas cosas. Quizá podemos ver la eliminación del gobierno de Irán, pero la activación, que es lo que yo pienso, esa es mi opinión según lo que yo he estudiado, la activación entonces de todos los tentáculos que quedan sueltos de este gran pulpo llamado Irán, moviéndose no solamente en Estados Unidos, también en Europa y entonces desestabilizando todo lo que es Jordania y eso va a afectar directamente a Israel,
con las amenazas que hay. Eso es lo que le puedo decir. Espero haberle contestado. Siguiente pregunta. Ahora las preguntas. Bueno, mis hermanos, ya parece que no hay más preguntas. Eh, si esto realmente le ha sido de ayuda y desea apoyarnos, pues ya sabe cómo hacerlo. Am, de nada, mi hermana, de nada. Saludos por allá a Ñaki. Y sabe ya cómo nos puede ayudar para que nosotros poder seguir este ministerio siga creciendo, siga moviéndose. Tenemos varios proyectos, entre ellos desarrollar una página web y abrir también propio canal, ya sea por YouTube o eh, am, Rumble, que tiene menos filtro. Pero para eso pues se necesita el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Así que mis hermanos, seguimos con el favor de Hashem hacia adelante. Este próximo Shabbat, como de costumbre, a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, hora Miami, la transmisión de El Shaharit en vivo. eh, y seguimos. Gracias a ustedes, que Hashem sea con todos y con cada uno de ustedes. Hashem me los bendiga mucho. Shalom. By the way, esta conferencia clase se graba y luego la colocaré, ya será mañana en la mañana, con el favor de Hashem, en el chat. Shalom.